hermanas y su familia y todo, pero bueno, haremos lo que esté en nuestra mano, Santiago, para salir airosos de aquí. Yo creo que la introducción de Santiago es bastante general, no voy a hablar mucho de mi libro para que os lo compréis, pero la luz al final del túnel o esperando a Godot, pues yo creo que las dos. Lo que pasa que esperando a Godot sí, estamos sentados, pero la luz al final del túnel todavía no sabemos si puede ser otro tren que venga a arrollarnos, ¿no? Yo creo que en la parte europea sigue sin verse claro, y yo coincido con Santiago. Hay muchas cosas por resolver en Europa, la solución siempre es esperando a Godot, vamos dando patadas a seguir, cuando estamos al límite interviene el señor Mario Draghi, que ya en vez de un banquero central parece el mago Merlín, ¿no? Porque dice palabras mágicas y cambian los mercados, pero claro, entonces nunca habríamos tenido una crisis de deuda, porque si se resolvieran las crisis de deuda con 13 palabras, yo creo que hay que hacer muchas cosas más, y no veo, igual que Santiago, la parte europea resuelta. Primero, ¿qué ha pasado para que hayamos salido de la recesión y estemos prácticamente estancados? Yo creo que dos cosas determinantes. Una, la intervención de Draghi el año pasado, eso ha bajado la tensión. La prima de riesgo ha bajado, igual que subió generalizadamente en todos los países europeos, ha bajado generalizadamente en todos los países europeos. Por lo tanto, algún problema tiene Europa y la Unión Monetaria que no funciona, evidentemente, ¿no? Desde el centro y desde Alemania, la propia Comisión, la Troika, siguen viendo esto en clave nacional, y evidentemente que hay problemas, ¿no? Nosotros tuvimos una burbuja inmobiliaria y los italianos no, y hay cosas que hay que resolver a nivel nacional y medidas que ha dicho Santiago y que compartimos a nivel nacional, pero hay algo en el conjunto que no funciona, y eso es lo que se debería estar replanteando Europa, y no se lo está replanteando. O sea, evidentemente todos hablan, se les llena la boca, hay que salvar al euro y salvar a Willy y a las ballenas y eso, pero tú no ves medidas concretas para resolver la situación. ¿Qué queda por resolver en Europa? Pues, por ejemplo, Grecia es un país que acaba de sacar un informe, la OCDE, donde en un escenario benévolo, porque tampoco es un escenario duro lo que plantea la OCDE, en un escenario, digamos, no muy negativo, Grecia va a tener una deuda pública al final del 2020 del 160% del PIB. Parece evidente que no la va a pagar, ¿no? Si a eso le suman la deuda privada, más la deuda externa, más, ¿no?, los bancos griegos, que son los principales tenedores de deuda pública del Estado y que va a tener una quita, por lo tanto, Grecia va a asumir una reestructuración de deuda y una quita importante. Portugal ya está en un escenario bastante similar. Están proyectando deuda pública en Portugal para dentro de 1 o 2 años del 130% del PIB. Por lo tanto, son países cuya economía se ha quedado muy anémica y no tiene capacidad de generar rentas para devolver toda esa deuda, ¿no? Irlanda, que es un caso de éxito, todo el mundo está encantado con Irlanda, bueno, está muy bien, lo único que no van a pagar, ¿no? Lo demás está muy bien en Irlanda, ¿no? Ya crean empleo, han vuelto otra vez a la ganadería y a hacer vacas, y hacen muy bien. Yo estuve allí estudiando inglés y hacen muy buena carne, está muy bien, pero Irlanda, si divides la deuda irlandesa entre el total de sus ingresos públicos, en vez de entre el PIB, están casi igual que los griegos. Si le sumas su banco malo y todo el saneamiento bancario que han hecho, están peor que los griegos. Tienen algo mejor, que yo creo que es una economía, igual pasa un poco como ha descrito Santiago en la Comunidad Valenciana, evidentemente, ¿no? La deuda pública es un desastre, el Estado es un desastre, de hecho hay que recomponerlo entero, ¿no? O sea, se está desintegrando el Estado, incluida la televisión, pero aquí hay una masa crítica empresarial, ¿no? Y gente, como pongo en mi libro una metáfora, la metáfora es, hay monos que son empresarios y árboles que son los productos que hacen los empresarios. Entonces, aquí hay monos, ¿no? O sea, se ha quemado el bosque, ha habido un incendio tremendo, ¿no? La burbuja se ha llevado por delante un montón de cosas en Valencia, pero aquí hay monos, ¿no? Han muerto monos porque muchas empresas han tenido que cerrar, pero quedan monos y son muy buenos monos. Entonces, saben hacer producir bienes y servicios. En Grecia no, es que allí no hay monos, entonces vamos a criar monos en cautividad, sí, pero eso lleva un tiempo, o sea que inventarte los monos es muy complicado. Luego, cuando tienen los monos, no saben qué árboles poner, ¿no? Entonces
¿no? Todo el mundo quiere hacer iPad, pero hombre, habrá que ir haciendo todo gradual. Para que el mono salte de un producto agrícola de la naranja al iPad, pues necesita que el bosque se vaya desarrollando poco a poco. Y esto es el proceso capitalista que en Grecia no lo ha habido, ¿no? Es un país muy complicado de resolver, incluso haciéndole una reestructuración de la deuda, pues no está claro, ¿no?, si eso va a funcionar o no y si van a tener capacidad de crecer, ¿no? Yo creo que Portugal está ahí. Irlanda sí tiene, primero hablan inglés, que es un pequeño detalle. Segundo, ¿no?, cuando se aburren, cogen un avión, se van a Londres a trabajar, y ha habido una emigración fantástica. Entonces están igual que nuestro presidente del gobierno. Irlanda va bien porque ha bajado la tasa de paro, porque se van todos a trabajar a Londres, ¿no? Entonces eso es una gran noticia, ¿no? Los echas a todos y es un gran éxito del país, ¿no?, porque has bajado la tasa de paro y eso funciona, ¿no? En el caso español, yo creo que incluso estamos un poquito mejor que Irlanda en esa parte, en la parte positiva, porque ellos son una economía dependiente de multinacionales, ¿no? Les sienta fatal. Hace poco tuve que desayunar con el embajador irlandés porque se enfadó conmigo, pero ¿no?, puse en el país que son un paraíso fiscal. Entonces me mandó un ladrillo que han hecho de 150 páginas para decirme que no son un paraíso. Vamos, yo le hice dos preguntas, le dije, oye, pero ¿y Google, que está allí, cuánto paga de impuestos de sociedades sobre los beneficios que declara? Bueno, es que de una empresa no me la sé concreto. Digo, ¿y de todas? Bueno, es que tampoco me sé, ¿no? Digo, vale, pues es igual, no sois un paraíso fiscal, pero no dais el dato de cuántos beneficios declaran y cuánto pagan de impuestos. A mí me dicen que cero. Ellos dicen que no, que tienen el 12 o no sé qué, pero a mí me dicen que pagan cero. En España, nosotros, ¿no?, pues aquí estoy viendo las fotos desde el año 59, que hay una foto por ahí, ¿no? Empezamos un proceso de desarrollo. En ese periodo esto era un país muy atrasado, ¿no? Aquí venía gente de Argentina a traernos leche en polvo y todas aquellas cosas, ¿no? Y desde el año 59 empezamos un proceso de despegue económico espectacular, ¿no? En términos comparados, este es uno de los grandes procesos de despegue de éxito de los años del siglo XX, ¿no? Evidentemente nos hemos acercado muy cerca de países como Alemania, que le veíamos tan alejados en aquella época. En el año 59 la renta por habitante en España era 60 puntos porcentuales inferior a Alemania. Esa es la diferencia que tiene hoy Bulgaria, ¿no? Pues nosotros éramos no Uganda, ¿no?, vamos camino, pero Bulgaria, ¿no?, y nos hemos acercado. ¿Cuál es el problema? Que cuando te ponen en esa vicisitud, llevábamos desde finales del siglo XIX, desde la crisis del 98, ¿no?, con la pérdida de Cuba y todo aquello, ¿no?, que fue muy emocional y tal, pero lo que provocó la pérdida de Cuba fue una crisis fiscal tremenda, ¿no?, porque nos gastamos un montón de dinero en mandar allí soldados y no teníamos dinero para pagarlos. Entonces, ¿no?, tuvimos que hacer una serie, ¿no?, le llamas default y la gente se escandaliza, entonces le llamo arreglos, ¿no? Hicimos arreglos en la deuda pública. No pasa nada porque, ¿no?, después de aquello, Raimundo Fernández Villaverde, que hizo un arreglo un poquito antes del 98, le han hecho una avenida en Madrid, grande. Bravo Murillo le han hecho una calle, o sea que hay vida detrás de los arreglos, pero generan cierta tensión, o sea, mientras los haces te lleva un tiempo. Nosotros desde el año final del siglo XIX perdimos el acceso a la financiación en los mercados internacionales. España se quedó fuera, nos desconectaron los plomos y de repente entramos en el euro y nos lo volvieron a poner, ¿no? Entonces nos venimos arriba, ¿no? Y yo se lo explicaba a un premio Nobel de Economía, me decía, mira, es que nosotros somos gente que venimos de muy atrás y con mucha ambición, ¿no? Entonces, como la Fórmula 1, vas a toda leche, ¿no?, y en las curvas pues te sales. Entonces nos hemos salido, ¿no? O sea que nos hemos pasado de deuda. Es normal porque nunca habíamos tenido tanta y de repente te la ponen así, sí, toda tan sencilla y tan barata, y todo lo que le hacían a las entidades, ¿no? Y aquello fue un despropósito que ahora no quieren reconocer conjuntamente de los dos lados, ¿no? Evidentemente la burbuja fue culpa nuestra y nosotros tenemos que asumir la responsabilidad. Hombre, yo creo que una tasa de paro del 26 y una deuda pública del 100 no está mal, ¿no? Tendremos que seguir penalizando y eso, pero ya algo de ajuste y de dolor y lágrimas y eso, como dicen los alemanes, hemos pasado, ¿no? Pero en el otro lado había gente muy irresponsable, ¿no? Por ejemplo,
¿no? Cualquiera de las dos, me da igual, para quedarme neutral, ¿no? Cojo las dos, Bancaja o la CAM, ¿no? Esas dos entidades financiaron el burbujón gracias a que había gente al otro lado que les daba el dinero, ¿eh? Era absolutamente una irresponsabilidad. O sea, tú mirabas los balances de las entidades, ¿no? Y claro, no era para prestarlos, era para coger el dinero y salir corriendo, ¿no? Simplemente porque la vulnerabilidad del balance era de tal magnitud, ¿no? Ya independiente, aunque no hubiera pinchado la burbuja, ¿no? Alcanzaron unos niveles de endeudamiento con una cosita así de capital, se habían endeudado como 30 o 40 veces, igual que Lehman Brothers, ¿no? Por lo tanto, esta es la parte en una crisis de deuda que el acreedor nunca quiere asumir, ¿eh? Que hay una responsabilidad en el otro lado y evidentemente, ¿no? Al final no es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de eficiencia económica, lo ha dicho Santiago, es que si nosotros no volvemos a crecer y no generar rentas, no vas a devolver las deudas. Es así de sencillo, ni los irlandeses, ni los portugueses, ni los griegos, ¿no? Y en esa parte tiene que haber un plan conjunto a nivel europeo que no se ve, ¿no? En la otra parte, que yo creo que no está claro, ¿no? Cómo se va a resolver, ¿no? Yo creo que España ha hecho un gran esfuerzo, sus empresas, porque parece que hemos inventado ahora la exportación, ¿no? Empezamos en el 59, El otro día me dijeron una empresa, Grifols, que le acaba de comprar a Novartis, una de las grandes multinacionales del sector farmacéutico, una división de hemoanálisis. No es que esté muy bien de dinero y tal, es que la división de hemoanálisis de Novartis había quebrado, porque Grifols la había sacado del mercado porque es mucho más competitiva. Eso fue una empresa que se creó después de la Guerra Civil con el amparo del franquismo y orientada a hacer análisis clínicos de sangre, ¿no? En una economía absolutamente atrasada. Y hoy es líder mundial en el sector de hemoanálisis, ¿no? Y ha empezado aquí, lo ha hecho todo con tecnología española, ¿no? Es verdad que es una empresa que no se endeudó, no tiene deuda y financia sus inversiones con generación de caja propia. Y eso hace que no sea vulnerable y que no le haya pasado esto que hemos vivido, ¿no? Por lo tanto, es verdad que no es casual, ¿no? Como decía Einstein, Dios no juega a los dados con la naturaleza. Pero bueno, en un entorno muy complicado, esas empresas saben ganar dinero, Inditex, ¿no? Que era un tipo así, ¿no? Peculiar, ¿no? Si alguien, estoy viendo ahí que hay una escuela de negocios aquí que enseña a hacer comercialización y marketing, ¿no? Si alguien en los años 80, ¿no? Le escucha a este señor decir que iba a montar una multinacional en La Coruña, en Arteixo, vamos, ¿no? Lo meten preso o en un psiquiátrico, ¿no? Porque si alguien ha visitado aquello, le llaman la Costa de la Muerte. O sea, allí hay piratas todavía, les ponen faros a los barcos para traerlos a las rocas y hundirlos, y les roban la mercancía, o sea que es el sitio logísticamente peor ubicado del planeta, donde menos competitividad hay, ¿no? El tío es líder mundial, ¿eh? Entonces, en un entorno muy complicado, y con escasez de deuda y de crédito como va a haber, ¿no? Es posible ganar dinero, ¿no? El problema es que, claro, estás hablando de un mono, que es muy bueno, y el otro mono, ¿no? El problema es que eso no se puede generalizar. Al final, por mucho que quieras, ¿no? Una economía sin estabilizar el crédito, que no va a ser lo del 2006 o 2007, sino simplemente con una base de crédito estable donde el crédito deje de caer, ¿no? Y donde el empresario pueda tener una visibilidad de decir, oye, me van a mantener la póliza de crédito 2 o 3 años, ¿no? Y con esa base de crédito, si empiezo otra vez a generar negocio y empiezo a generar algo de beneficio, me empiezo a plantear meterme en otros negocios y empiezo a crear empleo. Va a costar mucho porque, ¿no? Lo sabemos también y se ve especialmente en la economía española, el empresario dicen que no, los economistas decimos que hay que mirar al futuro y eso, pero él mira al retrovisor, por si acaso, ¿no? Y dice, bueno, ¿no? Y algo te cuesta. Han pasado mucho miedo y es racional. O sea, estamos hablando de que, ¿no? A lo mejor no es lo que debería mandar la teoría económica, pero es que somos seres humanos, ¿no? Como estoy escribiendo el segundo libro ya, os amenazo que vendría a presentarlo aquí. Y claro, hay una pregunta que he cogido de un libro de microeconomía. ¿Tú dejarías que tu hija se casara con el Homo economicus? ¿No? O sea, ¿no? O sea, sería una infeliz y una desgraciada, ¿no? O sea que, ¿no? Si todos hicieran lo que decimos en los libros, ¿no? Serían insoportables. Entonces, o sea, que al final la felicidad está en eso, ¿no? Que no haces solo economía, porque si no, ¿no? El comportamiento es racional, ¿no? El problema es que yo creo que ni funciona todavía el canal de transmisión europeo, o sea,
lo he contado en la televisión, yo me rompí el tendón de Aquiles, estas cosas, ¿no? Como me dijo el traumatólogo otro, que se cree que el deporte es salud, ¿no? Y el pie se le queda tonto, ¿no? Es lo que une la planta del pie con el gemelo, entonces no tienes pie, ¿no? Bueno, sí tienes pie, pero que no lo controlas, ¿no? Entonces te tienen que coser y todo. Ahora mismo en Europa está pasando eso, se ha roto el canal del sistema bancario, no solo en España, hay más países con problemas. El Banco Central baja los tipos de interés que presta a los bancos, les permite tener acceso ilimitado a las subastas del Banco Central, no son ayudas públicas, ¿no? Simplemente les deja coger todo el dinero que quieran, pero no son ayudas públicas, se lo deja al 0,25, que es un tipo, hombre, ¿no? Hay que tener en cuenta, es un esfuerzo importante, ¿no? Yo creo que con dinero ilimitado al 0,25 creo que podría convertirme en mono y montar empresas, creo, pero no son ayudas públicas, es otra cosa, y el problema es que eso no se transmite por el canal de transmisión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay que tocar el sistema bancario y recapitalizarlo más, Yo creo que es verdad que se ha avanzado, pero si tú miras, Santiago, lo que hemos hecho desde en el último año, hemos hecho el gran avance desde el 2008, pues hemos ido muy retrasados. Has atacado a muy pocas entidades, ¿no? Es verdad que se juntaron, eran muchas, pero y has tocado solo la contaminación del crédito promotor, o sea, donde estaba la gran burbuja, ¿no? El suelo y los mayores excesos. Esa infección se la has sacado, ¿no? Y les has recapitalizado para compensarles toda la sangre que habían perdido, pero no has tocado todo lo demás. Te quedan un montón de entidades que tienen ese veneno metido dentro del balance. Dicen que van a salir, como todas tienen esa visión náulica de salir, y dos, tienes en las que les has quitado ese veneno, tienes la parte de hipotecas y tienes la parte de empresas, que va a dar muchos problemas. Yo creo que hubo muchos errores de gestión bancaria hasta el 2007, que es cuando se dieron los créditos malos, y hubo verdaderas barbaridades, ¿no? A partir del 2009-2010 esto ya no son errores de gestión, aquí da igual, ¿no? Pones a Superman a gestionar esto y no lo saca. O sea, es que un sistema bancario es muy sensible a su entorno económico en el que se mueve. Entonces, si a la economía le va mal, al sistema bancario le va mal, evidentemente, ¿no? Otra cosa es que ellos no tengan esa capacidad de comunicación como tengo yo para explicarlo, ¿no? Y digan esas barbaridades que dicen, pero bueno, está justificado que ahora no estamos hablando de graves errores de gestión, simplemente es que la economía no va bien y la gente no paga sus deudas. No sé cuál es la tasa de paro, pero este país ha destruido el 20% del empleo. 1 de cada 5 personas que trabajaban en 2007 ha perdido su puesto de trabajo. Evidentemente no van a pagar las hipotecas. Es que me da igual cómo te pongas. Hombre, es verdad que somos grandes pagadores de hipotecas, es verdad que la gente antes de dejar de pagar la hipoteca, ¿no? Hasta pasa hambre y, ¿no? O sea, es un bien de primera necesidad y lo llevamos en la sangre y es cultural esto de tener la vivienda en propiedad, ¿no? Y eso es verdad y eso explica que haya aguantado tanto, pero evidentemente la tasa de morosidad hipotecaria no se va a quedar en el 5%, no va a llegar al 20%, pues algún punto intermedio habrá. Aquí hay dos opciones: esperar a Godot, ¿no? Te quedas sentado, ¿no? Que venga la Virgen de Valvanera, o no sé cuál es la de Valencia, ¿no? Pues esa, ¿no? Una virgen que baja y te ilumina, ¿no? Y ver la luz, ¿no? Hombre, yo creo que sería mejor, como planteábamos en 2008, ¿no? Anticiparte, y si sabes que va a haber morosidad, sacas esa contaminación de fuera, ¿no? Haces un plan y un banco malo de hipotecas, o un banco bueno, no lo sé, ¿no? Que es para lo que se inventaron los bancos malos. Nosotros estamos innovando, ¿no? Es el primer banco malo del mundo con suelo, ¿no? Los bancos malos son de hipotecas, y eso es la historia, ¿no? Claro, nosotros teníamos un problemilla en el suelo y había que resolverlo, pero en las hipotecas también, ¿no? Entonces, aquí, y yo creo que ya bajamos un poco al terreno vuestro y los economistas aterrizamos, que nos viene bien a veces, también hay un relato social detrás, ¿no? Claro, cuando tú planteas una serie de medidas y algo que hay que hacer, la decisión y el país es de los ciudadanos, ¿no? Yo sé que a veces no se ve así, pero es así, ¿no? Los que tienen que tomar la decisión, ahí los economistas no podemos entrar, Santiago. O sea, nosotros somos técnicos, ¿no? Como los médicos, y hacemos, oye, pero a mí me dijo el del tendón de Aquiles, mira, se ha roto, tienes dos opciones: una, se arregla solo, ahora puede quedar mal y te puedes quedar cojo y volver a caer, ¿no? O dos,
te coso, te meto en el quirófano, tú decides. Y me dejó 5 minutos allí solo. Digo, venga, venga, y me meto al quirófano. O sea, la decisión tiene que ser de la sociedad, ¿no? Yo creo que el relato, aquí, esto cada vez que lo digo en Alemania, los alemanes parecen tipos duros, pero no es verdad, ¿eh? Yo cuando les digo esto, les tiemblan las piernas y se me caen, echan a llorar, pero bueno. Deuteronomio 15, Moisés le dijo a los hebreos, cada 7 años condonarás tus deudas y el 7º año hasta el llegar, a tu hermano hebreo le perdonarás lo que esté en tu mano y al extranjero le cobrarás hasta el último céntimo. No, nosotros no paramos de hacerles impagos a todos los hebreos. O sea, ¿no? Hemos hecho default a los pensionistas, hemos hecho default a los funcionarios, hemos hecho default a todos con el IRPF, ¿no? Y entonces los extranjeros, ¿no?, se quieren ir de rositas de esta. Entonces yo creo que esto ya llega a un punto que esto es insostenible, ¿no? Entonces lo último que sacó ayer el follonero, que no es verdad que algunas veces hace algunos programas un poco así, pero lo de ayer claro, es que es tremendo, ¿no? Cuando te da los datos así en crudo, ¿no?, sin cocinar, ¿no? Entonces tienes un drama social de 3 millones de personas que están en la pobreza severa, ¿eh? El otro día dije la renta que ganaban en Uruguay, ¿no?, y casi, bueno, se descojonaron de mí, ¿no? Y dije, no, es que no llegan a 300 euros al mes, ¿no? Entonces decía el uruguayo, si eso es un salario medio aquí de la gente en el campo, ¿no? Pero bueno, ellos tienen otro tipo de crisis, ¿no?, y mucho más duras. Para nosotros es tremendo estar ahí, porque es verdad que el nivel de vida es bastante elevado y, ¿no?, por ejemplo, vivir en Madrid con 300 euros es imposible, ¿no? O sea, estás en pobreza de incapacidad, ¿no? Ahora le llaman pobreza energética, ¿no? No tienes dinero para poner la calefacción de invierno, o sea, hay una serie de limitaciones que te limita. En una situación de extrema necesidad, ¿no?, llega una comunidad que no es la valenciana, que es la de Madrid, que no va mal tampoco, ¿no?, que dice, no, tengo viviendas sociales, no puedo pagarlas, pedí un crédito, ahora tengo que hacer no sé qué, ¿no? Entonces le bajo el IRPF a los que tienen más, que es lo que ha hecho este año, ¿no?, y privatizo las viviendas sociales y se las vendo a Goldman Sachs. Bueno, vale, o sea, ¿cómo se las ha vendido a Goldman Sachs? Le ha vendido las viviendas a 67.000 euros y ella las tiene a la venta para particulares y para gente de renta baja a 120.000 y a 130.000. Yo ya es que, ¿no? O sea, no, es que se compra todas. Digo, mira, es que me da igual, ¿no? Es que, o sea, es que esto, o sea, si es una provocación para que la gente se eche a la calle, ¿no?, y se arme aquí la de San Quintín, ¿no?, es que llega un momento, es que es vivienda social. Luego, yo, claro, hice un curso de derecho de estos por fascículos, ¿no?, de CCC y de todo esto. Que la vivienda social exige unas condiciones en la ley para acceder, no puede ir cualquiera. Entonces, Goldman Sachs cumple las condiciones, ¿no? Y cuando se libere la vivienda social y sea libre, el que ha entrado y no cumple las condiciones la puede vender a precio libre y pegar el petardazo. Es que es una cosa surreal, ¿no? O sea, y el relato, hombre, ¿no?, tampoco es que sea la solución y allá, pero bueno, yo llevo en el libro una cosa que es al revés. Oye, vamos a ver el problema, teníamos un préstamo de la Troika que podríamos haber utilizado, ¿no?, que eran, si lo hubiéramos hecho en el 2008 o en el 2009, lo podíamos haber hecho solitos, pero bueno, ya ha llegado la situación que no hay capacidad de deuda pública, te coges, pides el préstamo, lo financias tú a la Comunidad de Madrid, ¿no?, si hay que intervenirla, se la interviene. Yo sé que esto es muy duro, pero, ¿no?, igual que lo haces con ayuntamientos que han gestionado mal, o sea que tampoco es para tanto, ¿no?, y te sientas con las familias. Entonces le dices, a ver, has perdido el empleo. Claro, tiene que ser algo bien hecho porque es deuda pública de mi hijo de 3 años, ¿no? Entonces yo le tengo que decir algo al niño, o sea, tampoco, ¿no?, va a venir un pirata ahora y llevarse y no pagar la hipoteca. O sea, tiene que haber causas objetivas. Has perdido el empleo, te han bajado el salario a la mitad, ¿no?, todo esto que estamos viendo, ¿no? Ajustas la capacidad de pago de la cuota del mes a su renta actual, ¿no?, y le dejas en la casa. Evidentemente. Es un plan que se inventó, una cosa así como muy novedosa, que hizo Roosevelt en el año 33, que ha hecho Obama en el 2009, que hicieron los colombianos, que hicieron los uruguayos, que han hecho los islandeses. Y es un plan que funciona. Simplemente le quitan la contaminación al banco, que no puede gestionar, ¿no?, y al banco le estabilizas el balance y le dejas que esté para lo que tiene que estar, que es la misión de la banca, que se les va a olvidar porque llevan mucho sin hacerla, que es coger depósitos y dar crédito a las empresas para crear empleo, ¿no? Es como el tendón de Aquiles, ¿no? O sea, tú coges y mueves, ¿no? Y ahora, como están con la deuda pública, se les olvida, ¿no? Yo se los recuerdo a veces porque se les olvida, oye, que tú estás para dar crédito,
Para eso, ¿no? Para comprar deuda pública montamos un fondo de inversión, no hay que montar sucursales. Lo hago yo por teléfono, llamo al Tesoro, ¿cuánto tienes? ¿No? Y voy al BCE y lo financio, y eso lo hago yo con el móvil. Y ahora con Fusión, tarifa plana, llamadas ilimitadas, ¿sabes? O sea que no hay que poner ni costes operativos para hacer eso. Y lo hace, vamos, si os enseño a cualquiera de vosotros, lo hace cualquiera. Mi niño de 3 no, pero la de 6... Yo le enseño a mi niña, mira, hay que hacer esto, hija, yo me voy y ella hace el carry trade, o sea que eso no tiene ninguna complicación. Ese tipo de relato es muy complicado, ¿no? Yo sé que, yo estoy, bueno, Santiago también, estamos en una posición crítica, pero crítica constructiva, ¿no? Yo voy por la calle y estoy haciendo mucha calle ahora, la gente me dice, no, esto está muy blando. La gente pide sangre, ¿no? Entonces llega un momento que dices, ya, pero sí, yo lo entiendo, ¿no? Pero es que la sangre no resuelve las crisis de deuda, ¿no? Las empeora, ¿no? Yo creo que deberíamos tener un relato, es verdad que ha sido una sociedad que ha tenido un comportamiento ejemplar, ¿no? Para todo lo que está pasando aquí, el comportamiento, ¿no? Está siendo muy ejemplar, pero eso que es un valor y muy positivo, hay que utilizarlo, ¿no? Si abusas de eso, ¿no? Y llega un momento que eso entrópicamente, ¿no? Tiene una dinámica que no controlas, pues como me enseñaron en Argentina, que saben un poco de esto, me dijeron, no, cuando llega el caos pierde el control, ¿no? Entonces, todo esto de la teoría del control óptimo es mentira, ¿no? La gente está cabreada y con razón, ¿no? Y luego, para acabar y con un poquito de ilusión, porque si no vamos a dejar un poco planchados, ¿no? Vengo la semana pasada de viajar de América Latina, de Uruguay, hay que salir porque o sea, una cosa es que la economía esté en depresión y otra es que entremos en depresión nosotros, pero es difícil salir del entorno depresivo. O sea, es difícil, ¿no? Por ejemplo, a mí la vida me va bien, estoy vendiendo el libro, ¿no? Pero claro, tú vas a comer con tu familia, ¿no? El otro día han despedido a mi cuñado, el otro no sé qué, te llama todo el mundo, te cuenta sus problemas y es imposible ser feliz en un país como España porque es muy complicado, ¿no? Aunque te vaya bien, ¿no? Entonces sales, y os voy a contar la historia de Uruguay, que es tremenda, ¿no? Y yo creo que ilusionante, pero para eso hay que hacer las cosas bien, yo creo que ellos lo hicieron bien, ¿no? Uruguay tuvo una crisis de mucha más magnitud que nosotros, tienen la maldición de estar al lado de Argentina y reciben los bancos reciben los depósitos de Argentina, entonces cuando hubo un corralito en Argentina les sacaron todos los depósitos y se cayó el sistema bancario, o sea, literal, en 2 semanas, es que aquella crisis fue fulminante, ¿no? Tuvieron un rescate del Fondo Monetario, ¿no? Los del Fondo Monetario llegaron allí que no se enteraban de nada, les hicieron un ajuste fiscal, y allí era un problema financiero, ¿no? Igual que aquí, ¿no? Y no atacaron el problema. Bueno, ¿no? La crisis fue durísima. Uruguay lleva 10 años ya que ha salido de la crisis. Tienen un burbujón inmobiliario, ¿no? Que yo bajaba la ventana del taxi y todo para coger oxígeno, ya se me había olvidado, ¿no? Esto de la grúa, los carteles, ¿no? Bueno, no conseguí en una semana en el país que nadie nombrara la palabra burbuja. Estuve con el expresidente, con el ministro de Economía, con el gobernador del Banco Central, con empresas privadas, con consultoras. No hay burbuja. Digo, mira, esto me suena, bueno, me pasaba a mí también en el 2007, ¿no? Digo, esto me va sonando, ¿no? Lo de la grúa me va sonando, ¿no? Bueno, los salarios crecen un 10%. Entonces, estoy con el gobernador del Banco Central, digo, oye, Mario, esto va un poco desenfrenado, ¿no? ¡Ah! Tampoco es para tanto, ¿no? Han pasado 10 años, Digo, bueno, pero es que los chinos casi no suben, los asiáticos suben poco, los de México ya han conseguido subir los salarios un 3, un 4, se estáis quedando un poco... Bueno, ya corregiremos gradualmente, todo gradual, digo, ya, gradual, ¿no? Y ya, esto es lo más, ¿no? Que dicen que esto de... A los griegos les meten un miedo, que si dejas de pagar la deuda pública, ¿no? Estos hicieron un arreglo de deuda pública así, sencillo, no hicieron quita, y dijeron, bueno, tienes un bono a 3 años, te lo voy a cambiar, como son cromos, ¿no? Te voy a dar un bono perpetuo. Entonces, te lo voy a devolver, pero no sé cuándo, ¿no? Que es una cosa así como te deja muy tranquilo, ¿no? Porque dices, bueno, ¿no? Lo tenía a 3, me lo pone a 2000, ¿no? Años. Ya se les ha olvidado. Estuve allí, acaban de hacer una emisión a 11 años en dólares al 4%. Han llegado a emitir bonos a 35 años. Entonces, esto es me lo enseñó otro argentino, que es que los alemanes no saben de crisis de deuda, o sea, saben de medicina general y de coches y de eso, pero de crisis de deuda hay que ir al especialista, ¿no? Entonces, los argentinos, me dijo un argentino, dijo, no te preocupes, la codicia de los inversores es mayor que su memoria, ¿no? No pasa nada.
O sea, tú vuelves a salir, les haces por las perrerías, ¿no? Pero, claro, porque por ejemplo Argentina desde la última, ¿no? Yo le contesté, digo, ya, pero vosotros desde el 2002 no habéis vuelto a emitir, ¿no? Me dijo el mismo, dijo, bueno, claro, pero nosotros teníamos un problema de alcoholismo, entonces no puede llevar a un alcohólico después al bar otra vez, era bueno que Argentina no emitiera, digo, ya, y ahora, ¿no? Ahora está emitiendo bonos que solo le compra Repsol, que no le queda más remedio, ¿no? Tan contentos, lo van a meter en la contabilidad y todo, pero vamos, que no van a cobrar, ¿eh? Da igual, porque aquello es un desastre y no pasa nada. Yo creo que el problema, primero, que en Europa no hemos tenido crisis de esta magnitud, ¿no? Y el miedo y el desconcierto, yo creo que te limita la toma de decisiones, ¿no? A esto le dices que ha quebrado un banco y ni se levantan de la cama, ¿eh? Si les quiebra uno cada 5 o 6 años, ¿no? Es que ha habido un golpe de Estado, bueno, otro, ¿no? Bueno, oye, claro, para ti todo eso es muy novedoso, ellos están acostumbrados, ¿no? Pero en esas situaciones yo creo que hay que viajar allí y verles, ¿no? Ellos tienen una visión mucho más clarividente, ¿no? Ven su burbuja, pero sí ven muy bien la crisis de Europa. Ellos tienen y siguen teniendo una enorme preocupación por la situación europea, porque no se creen nada de esto de que haya bajado la prima de riesgo, no, porque ellos lo han vivido, ¿no? Y te enseñan una cosa que yo creo que aquí nos cuesta ver, que es podemos empezar a ver una cierta mejora de la situación, porque hemos caído 7 plantas en el parking y estamos empezando a subir, ¿no? Pero hasta que no subes a un nivel del parking muy elevado, ¿no? El riesgo de que te cojan ahí, ¿no? Y que la deuda siga empeorando y siga empeorando, eso se está produciendo en Europa y también en España. Y lo que te recomiendan y lo que se ve allí, lo ha dicho Santiago, es meter inflación, ¿no? Es que, claro, es un mecanismo, ¿no? Que el ser humano no percibe, ¿no? Es un empobrecimiento generalizado, ¿no? Y tiene sus problemas porque se te puede ir de las manos, es algo como la energía nuclear y tal, que hay que tener cuidado, ¿no? Pero bien controlada y bien gestionada, ¿no? Con cierta normalidad y generar inflaciones del 3 o el 4% en Europa, pues eso te va permitiendo, sin que lo vayas notando, que la deuda se vaya licuando y desapareciendo, ¿no? Evidentemente que tiene sus efectos colaterales, pero la deflación es mucho peor porque cada día la deuda y la capacidad de pago es menor y empeora, ¿no? Ahí, esto ya también, ¿no? Yo sé que les cuesta, pero esto no les debería costar tanto a los alemanes porque es aritmética pura, ¿no? Y como son tan cartesianos, si hay países que están en deflación como Grecia, hay otros que estamos al borde en el 0 o por ahí, ¿no? Y Europa quiere tener una inflación del 2 o el 3%, para que salga la media, alguno tiene que tener el 5 o el 6, es que si no, no salen las medias, ¿sabes? Esto también es muy complicado, ¿no? Pero yo lo explico allí y no lo entienden. Es que nosotros, es genético, y lo tuvimos en la República de Weimar y tal, digo, ya, veis, nosotros también tuvimos una guerra civil, ¿no? Mis abuelos sufrieron la guerra, ¿no? Y, oye, yo les entiendo, pero, o sea, ¿veis que me importa la guerra, ¿sabes? Y yo ya, ¿no? O sea, que fue una cosa que pasó y que evidentemente tiene, pero joder, que las personas mayores en Alemania se acuerden de la República de Weimar, lo entiendo, pero es que los jóvenes, ¿no? Pero claro, se lo han contado, están todo el día allí, ¿no? Por la televisión, pum, 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 ¿no? Y es absurdo, porque, o sea, ya no necesitan economistas, necesitan psiquiatras y medicación, ¿no? Porque es que es altamente improbable que haya una inflación galopante en Alemania, altamente improbable. De hecho, si no tuvieran la protección del Banco Central y del tipo de cambio del euro, ¿no? Lo que habría allí es una crisis a la japonesa y una deflación brutal. O sea, el tipo del marco alemán se habría apreciado un 50%, no venderían coches porque serían carísimos, tendrían una recesión de caballo, ¿no? Porque lo que les pasaba en la República de Weimar, esto también es muy complicado, pero no lo entienden, ¿no? Que es que el dinero les salía. O sea, habían hecho la Primera Guerra Mundial, se habían mosqueado los vencedores y les pedían que pagasen la reparación de la deuda. Entonces, el poco oro que había en el país se iba, ¿no? Ahora es que les entra todo, ¿no? Que lo ha dicho Santiago, es que desbordan, ¿no? O sea, el dinero llega a Alemania y no saben qué hacer con él, está al 0% en los depósitos y en las cuentas corrientes, no tiene remuneración, ¿no? Por lo tanto, la situación ahora es claramente de deflación. Para que haya una inflación galopante en Alemania, se tienen que los ahorradores alemanes sacar el dinero del país y llevárselo a otro país y a otra moneda, y hundir el tipo de cambio del euro, pues yo que sé, a 0,20 o a 0,30. Bueno, si alguien está viendo ese escenario, ¿no? Es que es impensable, ¿no? Pues claro, esto que es tan sencillo, que se lo deberían contar los economistas, pues no, los economistas allí son los peores, porque son los que más miedo meten a la población, porque, ¿no? Es que nosotros lo hemos contado y lo hemos vivido, ¿no?
Tampoco es un tema genético, porque cuando los economistas alemanes salen de Alemania hay buenos economistas. Hay gente, ¿no?, muy buena, escribe muy bien, hace muy buenos papeles, pero se quedan allí, ¿no?, y los tienen a todos allí, ¿no?, y se cuentan las cosas entre ellos, están encantados. Entonces, claro, también criticar mucho a Alemania yo creo que te quita la responsabilidad de aquí. Yo creo que tiene que haber algo compartido entre el deudor y el acreedor, ¿no?, y tiene que llevar una reestructuración. Cuando lleguen, esto que hablamos así, que suena muy fácil en una sala, mutualización, ¿no?, se va a montar un kung fu, pero de alto voltaje, Hicieron una pequeña en Grecia, ¿no?, y mira la que se montó, ¿no?, pues claro, no tienes los mecanismos que decía Santiago en su último artículo, ¿no?, de la casa de los tres cerditos, ¿no? Entonces no tienes la casa de ladrillo con ventanas y con puertas, no, tienes la casa de madera, ¿no? Entonces claro, llega el vendaval, se monta una allí, ¿no? Entonces hay que ir a los parlamentos nacionales, preguntarles, ¿no? Tienen que ir a televisión, hacen encuestas en los periódicos, ¿no? Claro, es que así no se puede, ¿no? Una crisis de deuda es como un infarto de miocardio. Entonces, ¿no?, está muy bien, pero la democracia no funciona en los infartos de miocardio. O sea, llega un tío con una unidad de cuidados intensivos, te mete para allá, ¿no?, y te empieza a enchufar porque te vas, ¿no? O sea que la democracia está bien cuando tienes margen para preguntar y para hacer, ¿no? Hay veces, ¿no?, si dicen que este edificio tiene aluminosis, pues lo que habrá que hacer es salir del edificio y cambiarle el hormigón, ¿no? Dice, no, es que lo vamos a someter a votación ya, pero el técnico que firme esto puede ir a la cárcel. Entonces llega un momento que hay que cambiarle el hormigón, ¿no? Es que, bueno, lo hacemos entre todos, ¿no? Tipo comuna, como dicen los de Izquierda Unida, y vamos todos conjuntos y tal. Sí, hay que meter con trajes como los de la NASA, los astronautas, ¿no? Porque te puedes morir con la contaminación de la luminosis. O sea que este tipo de cosas, no se hacen en Internet, ¿no?, y con las 24 horas televisadas. Hay que hacerlo con respeto democrático, metes al enfermo en el quirófano y cuando sale la operación le das a los familiares, le dices, ¿no?, progresa adecuadamente como el rey, todo esto. O sea que hay que ir reportando cada 2 horas y haciendo con transparencia, pero claro, esto se mete en una mesa de operaciones, ¿no?, y tampoco es tan complicado. O sea, si ahora con el Excel se hace todo esto más sencillo, ¿no? El tema es que hasta que no resuelvas todo eso y se normalicen los flujos, es difícil que esta economía vuelva a tener un comportamiento normal. Nos espera todavía un periodo de digestión de deuda en un entorno muy complicado, ¿no? Y en ese escenario, pues evidentemente en cualquier momento el enfermo puede volver a recaer, ¿no? Por eso yo creo que es positivo que hayamos dejado de caer, ¿no?, pero deberíamos mantener un poco la prudencia y por si acaso, ¿no?, si es la luz al final del túnel, poneros muy cerca de la pared, ¿no?, por si acaso. Oye, a lo mejor es verdad que es la luz, ¿no?, y salimos y todos contentos, pero oye, si viene otro tren, ¿no?, le dejas pasar, ¿no?, el siguiente, ¿no?, y no pasa nada. Hay vida después de la luz del túnel de Godot, ¿no?, y de todos los demás, y de Merkel y de todos estos, y yo coincido con Santiago que saldremos de esta, pero ya nos tienen que invitar con el segundo libro, a ver qué tal el año que viene, ¿eh? Muchas gracias.